Voy a abrir el micrófono con todo el entusiasmo y la alegría para compartirles la información sobre las pensiones para personas mayores, esperando que todas y todos escuchen con atención, porque vienen detalles que pueden ahorrarnos un buen de confusiones y malos entendidos. Antes que nada, me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes de forma directa y sin rodeos, así que les pido que se pongan súper cómodos, como si estuviéramos echando la platicadita en la sala de sus casas, o en un cafecito ahí en la esquina. Ándale pues, arrancamos con todo el ánimo, con mucho respeto y de manera amigable. El tema principal gira alrededor de quienes se registraron para la pensión de personas mayores de 65 años en adelante, sobre los pagos que se realizarán en el 2025 y acerca de la posibilidad de que haya o no un pago doble y en qué fechas. También les quiero contar sobre el famoso retroactivo que muchas personas creen que les corresponde si se registraron en fechas anteriores, pero recibieron su tarjeta hasta enero del 2025. Y además les platicaré lo que se sabe acerca de la pensión para quienes tienen de 60 a 64 años en ciertos estados. Voy a tirar todo el aviso bienestar completo, con ejemplos, detalles y anécdotas, para que no se nos haga bolas el engrudo. Vayamos por orden. El primer punto que ha generado un montón de dudas es el caso de las personas adultas mayores que se registraron en agosto del año 2024 y recibieron su tarjeta hasta enero del año 2025. Estas personas se preguntan si les van a pagar los bimestres anteriores al momento en que obtuvo su plástico bancario. Como ustedes saben, hasta diciembre del 2024, la pensión bimestral era de 6,000 pesos. La confusión nace cuando, al registrarse en agosto del 2024, algunos creen que se les deben pagar los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, lo que equivaldría a 3 bimestres, y como en 2024 el pago era de 6,000 pesos por bimestre, suponen que eso suma 18,000 pesos en total. Así que, imagínense, hay quienes andan con la idea de que se les deben 18,000 pesos de retroactivo. La pregunta de oro es, ¿de veras les corresponde esa lana? ¿En serio se van a depositar esos 3 bimestres anteriores? ¿Cuándo sucedería ese pago retroactivo si es que se da? ¿O de plano no aplica y por qué? Estas dudas, compas, han estado rondando fuertemente, así que quiero aclararlas con manzanitas y peritas para que no haya confusión. Resulta que, si alguien se registró en agosto del 2024, pero su tarjeta de la institución bancaria, la del Banco del Bienestar, se la entregó en enero del 2025, hay que verificar con mucho cuidado si, efectivamente, al momento de su registro ya habían cumplido los 65 años, o los cumplieron en ese mes porque eso influye. También hay que ver cuándo arranca la pensión de manera oficial. Pero la gran mayoría, al recibir la tarjeta en enero del 2025, recibió un pago equivalente al bimestre enero-febrero del 2025, que es de 6,200 pesos. Recuerden que a partir del 2025 la pensión subió un poquito. Entonces, muchos se quedan pensando, oye, ¿y los bimestres anteriores a este que ya me pagaron dónde quedaron? Según las reglas generales, el apoyo inicia a partir del periodo de cobro inmediato posterior a la fecha en que la persona se registró y cumplió la edad, pero depende muchísimo del calendario de incorporación, de la verificación documental y de la fecha efectiva en que la dependencia reconociera el derecho a la pensión. Si por cuestiones administrativas la entrega de la tarjeta se atrasó, no siempre quiere decir que se acumuló todo ese tiempo de julio a diciembre. Es más, en la práctica, para la mayoría que se registró en agosto del 2024 y recibió su tarjeta en enero del 2025, lo que corresponde es cobrar desde el momento de la resolución oficial de su incorporación, que usualmente está vinculada al calendario de registros, no desde la fecha en que uno cree. Por eso a la gran mayoría, en lugar de pagarles 18,000 pesos de retroactivo, se les otorga directamente el primer bimestre del 2025, es decir, 6,200 pesos por enero-febrero. Aquí es donde muchos se molestan,
se confunden o se sienten con derecho a exigir el acumulado. Pero es necesario entender que el simple hecho de haber apuntado en agosto del 2024 no garantiza forzosamente el pago de los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Para determinar esto, el programa federal requiere que la persona haya estado formalmente dentro del padrón con la aprobación y haya generado la orden de pago. Si todo ese proceso administrativo se concretó hasta finales del 2024 o principios del 2025, las autoridades suelen arrancar el pago con el bimestre vigente al momento en que finalizó el trámite. Así sucede en la mayoría de los casos. De ahí la confusión. Así que, para ser claros y sin tantos rodeos, si alguien se registró en agosto del 2024 y recibió su tarjeta en enero del 2025, lo normal es que solamente reciba los 6.200 pesos correspondientes a enero-febrero de 2025, sin retroactivo de los meses anteriores. No es que uno lo diga por mala onda o por regatearles, simplemente así funcionan los lineamientos del programa. Por eso, cuando alguien por ahí, en las redes, anda diciendo que a todos les van a dar 18,000 pesos de golpe como pago atrasado, pues la verdad es que la mayoría no va a ver esos 18,000 pesos. Hay que evitar las ilusiones falsas y sobre todo los enojos innecesarios. El segundo tema que ha generado muchísimo revuelo es el famoso pago doble. Ya saben, esta idea de que por las elecciones y la veda electoral, el gobierno adelanta varios bimestres de la pensión. Al respecto, algunas personas han circulado supuestos calendarios diciendo que en febrero del 2025 habrá un depósito doble y otras versiones que lo retrasan a marzo del 2025. Aquí es donde quiero que todo el mundo se concentre. Primero, hay que verificar las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, para las elecciones, y determinar si se emitirá una veda electoral que abarque o aplicar a los 32 estados o solamente a algunos. ¿Por qué esto es fundamental? Porque el adelanto de la pensión, el famoso pago doble, depende de que no se pueda difundir la entrega de recursos gubernamentales en la época de campañas. Cuando hay elecciones, se puede suspender la publicidad y en ocasiones se adelanta el pago que se haría en la fecha en que caería la veda. Sucedió en algunos años anteriores, pero ojo, no siempre se aplica igual a todas las elecciones. Hay elecciones que son solamente locales, o que no necesariamente requieren adelantar la pensión al nivel nacional. Hasta donde se tiene información, las próximas elecciones importantes para elegir titulares del Poder Judicial, o ciertos cargos, pueden ocasionar una veda que implicaría un adelanto, pero se desconoce si se oficializará para las 32 entidades del país. Si se da la orden de veda federal, se podría adelantar el bimestre mayo-junio del 2025, por ejemplo. Sin embargo, hay quienes afirman que se va a adelantar en febrero, lo cual luciría extraño, ya que el bimestre de enero-febrero ya se depositó en enero. Sería demasiado pronto hacer un pago doble así nada más. Lo más probable, con base en la experiencia, es que si llegara a haber un adelanto se realizará en marzo, coincidiendo con el bimestre marzo-abril, y se sumaría el de mayo-junio. Entonces, en ese caso, sí caerían 2 bimestres en marzo, de modo que la gente reciba lo correspondiente a marzo-abril, que de por sí les toca, y mayo-junio, ese sí adelantado. Así, efectivamente te depositarían doble en marzo, pero solo uno de esos bimestres sería el adelantado. El otro correspondería a la fecha normal de pago. Por cierto, hay que tener mucho cuidado con los canales o personas que, sin citar fuentes confiables, publican calendarios de pagos dobles con fechas exactas en febrero del 2025, como si fuera un hecho. Pónganse listos. Si no ven publicado nada en la página oficial de la Secretaría de Bienestar o en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar, no se la crean. Es muy fácil que en Internet alguien tome un calendario viejito, lo suba editado y ponga este año en curso. Así que si uno se guía por rumores, se puede llevar una decepción en febrero cuando vea que no cayó ningún pago adicional. Ahora bien,
Al margen de los pagos retroactivos y del supuesto pago doble, hay una tercera cuestión que me han consultado mucho y que también genera revuelo: la pensión para gente de 60 a 64 años, tanto hombres como mujeres. La confusión viene porque recientemente, en la Ciudad de México, se anunció la pensión Mujeres Bienestar para quienes tienen de 60 a 64 años. Además, en Tabasco, el gobernador anunció que habrá un apoyo para hombres de 60 a 64 años también. Esto, obviamente, da pie a la pregunta: ¿en mi estado también habrá pensión para esa edad, aunque sea hombre o aunque sea mujer? La respuesta breve es: en la mayoría de los estados, el apoyo federal normal arranca a partir de los 65 años. El hecho de que en la Ciudad de México y en Tabasco se den apoyos desde los 60 responden a decisiones locales y al presupuesto que cada gobierno estatal puede destinar. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha lanzado un programa llamado Pensión para Mujeres de 60 a 64, y la idea es que, al cumplir 65, ya entren al programa federal. Además, Clara Brugada, quien ahora gobierna la Ciudad de México, anunció una pensión para hombres de 60 a 64 años dentro de la misma Ciudad de México. En Tabasco, el gobernador Javier May también impulsa este apoyo para hombres de 60 a 64 años. ¿Y qué pasa con el resto de los estados? Pues depende de cada gobernador o gobernadora. Si en tu estado el gobierno local no autoriza ni presupuesta este beneficio, por ahora no hay nada. Por eso no tiene caso que le echen la culpa a la doctora Claudia o a cualquier otra autoridad federal, porque esas son decisiones que se toman a nivel estatal. Si tú estás en Yucatán, en Guanajuato o en otro estado, tendrías que pedirle a tu gobernador o gobernadora que implemente algo similar, porque la federación, hasta este momento, mantiene la pensión universal a los 65. Entonces, para redondear esta parte, si es correcto afirmar que solo en la Ciudad de México y en Tabasco se tiene garantía de un apoyo para hombres de 60 a 64 años. Y en la Ciudad de México también para mujeres de esa edad. Fuera de ahí, por el momento no hay programas estatales tan adelantados. Que no cunda el pánico ni los chismes, que no confundan. Lo más honesto es decirles que, si están en otro estado, consulten si hay algún programa local parecido. Si no lo hay, pues habrá que esperar o exigir a su propio gobierno estatal que establezca una iniciativa similar. Regresando al tema del registro en meses pasados, recuerden, mucha gente me ha contado su caso. Oye, me registré en agosto del 2024 y me dieron mi tarjeta hasta enero del 2025. ¿Me van a pagar los bimestres anteriores de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre? Como ya aclaramos, por lo general no. La pensión termina cuando oficialmente quedan incorporadas y se te programan los pagos. Lo más normal es que te hayan dado el primer depósito en enero del 2025, cubriendo el bimestre enero-febrero, sin retroactivo. Si a alguien le tocó una circunstancia extraordinaria y efectivamente le reconoció algún bimestre anterior, podría ser porque hubo algún retraso administrativo y el gobierno decidió reponerlo, pero eso no se aplica a todos en automático. Muchas veces, algunas personas que ven información en redes se animan a llamar a la Secretaría de Bienestar o a ir a las oficinas con la actitud de exijo mis 18,000 pesos, ¿dónde están? Y pues se llevan la sorpresa de que eso no va a suceder. Así que, para no perder tiempo, corajes ni hacer filas de más, lo mejor es enterarse bien y saber que usualmente no se van a depositar esos montos previos si la incorporación formal se dio hasta enero. Por ello, para quienes empezaron a percibir la pensión hasta enero, lo que corresponde es el pago de 6,200 pesos por el bimestre enero-febrero, y de ahí adelante seguirá su pensión igual que todos los demás. Sobre la duda del pago doble, me gustaría insistir. Algunas personas se confunden y creen que, si hay un depósito doble en marzo, significa que se adelantan 2 bimestres. Pero de esos 2 bimestres, uno es el que toca en ese mes, marzo-abril, y el que realmente se adelantaría sería el de mayo-junio. Eso significa que, en vez de que el dinero de mayo-junio te llegara hasta mayo, te lo estarían entregando anticipadamente. O sea, en estricto sentido, no te depositan 2 bimestres adelantados, sino solo uno, el otro es el que sí correspondía. Esto ha sucedido en años electorales a nivel federal. Pero puede variar, dependiendo de que haya o no veda electoral en tu entidad, de si la elección es local o federal, etc. Hay que estar bien truchas con eso. Lo cierto es que no basta con que un canal cualquiera en Internet diga que va a haber pago doble en febrero y presente un calendario supuestamente oficial. A veces sacan un video antiguo de cuando si hubo un adelanto en febrero de algún año anterior, por ejemplo, un video de hace 1 o 2 años, y lo editan con fecha actual para confundir a la gente. Cuando llegue febrero y no te caiga ese doble depósito, ni creas que te van a dar una explicación o disculpa. Por eso es mejor siempre revisar directamente las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar o el Facebook de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, o escuchar anuncios formales del gobierno.
Hasta este momento, no hay ningún anuncio sobre un pago doble en febrero del 2025, lo que hace pensar que, si llega a suceder un adelanto, sería más adelante, probablemente en marzo. Hay otro punto que preocupa a la gente. Oye, ¿y qué hay con el calendario de incorporación para quienes cumplieron 65 años en enero o cumplirán en febrero del 2025? Pues lo habitual es que se abra una nueva convocatoria y se publique un calendario de registro para las personas que cumplieron o cumplieron 65 en esos meses. La dinámica es similar. Se les asignan fechas de acuerdo con la inicial de su primer apellido, llevan su acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio, etc., y luego deben esperar la entrega de su tarjeta que, dependiendo de la saturación, tardará unas semanas. Una vez que la reciben, alrededor de 15 o 20 días después, viene su primer depósito, que en este 2025 es de 6.200 pesos bimestrales. Para el 2026 y años subsiguientes, se espera que siga aumentando, pero siempre estén al pendiente de avisos oficiales. También aprovecho para comentar que hay gente que se confunde entre la pensión de 65 y más y la pensión mujeres de 60 a 64 años en la Ciudad de México. Son programas distintos. La pensión de 65 y más es federal y aplica en todo el país. La pensión mujeres de 60 a 64 es local, depende del gobierno de la Ciudad de México y es únicamente para mujeres de la capital. Igual pasa con el programa que impulsa Clara Brugada para hombres de 60 a 64. Quienes entren en alguno de esos esquemas locales, deben revisar los lineamientos específicos. Así que, si te dieron la tarjeta por la pensión mujeres, es muy distinto a que te la hayan dado por la pensión de 65 y más. En el primer caso, puedes recibir un depósito un poco antes, según la fecha en que te la entreguen, y no necesariamente coincide con los bimestres federales. En cambio, con la pensión federal, es un calendario igual para todos y todos los beneficiarios del país. Para poner un ejemplo, si una mujer de 62 años se registró en octubre para la pensión Mujeres de la Ciudad de México, es muy posible que en enero ya haya recibido su tarjeta local. Le depositan según el calendario de ese programa. Pero eso no significa que ya esté dentro de la pensión federal de 65 y más. Cumplirá ese requisito cuando llegue a los 65 y haga su trámite con la Secretaría de Bienestar a nivel federal. Son dos cosas distintas, y ni hay que revolverlas. De igual manera, en Tabasco, los hombres que tengan 60 a 64 años y se registren en su programa estatal recibirán su tarjeta estatal y la calendarización para depósitos. No es lo mismo que el programa federal. No vayan a confundir y luego anden exigiendo la suma que corresponde a 65 y más, cuando todavía no llegan a esa edad ni a ese programa de índole federal. Pasa algo parecido con los famosos préstamos con tarjeta de bienestar. La gente luego dice, oye, ¿y con mi tarjeta de la pensión me pueden prestar dinero en el banco? Eso no está contemplado como un apoyo oficial directo. La Financiera del Bienestar, antes Telecom, maneja algunos servicios financieros, pero no es que la tarjeta de la pensión en sí misma te dé acceso automático a créditos. Si alguien te hace esa promesa, investiga muy bien porque puede ser un engaño. Lo más sano es que, si deseas un préstamo, verifiques con la institución adecuada y cheques si hay algún producto de crédito confiable, con bajas tasas de interés. Hay que andarse con mucho cuidado. En resumen, quiero recalcarles, con lenguaje muy de corazón, esto, es comprensible que todas y todos estemos al pendiente de cobrar lo que nos corresponde. Nadie quiere que le vean la cara, ni quedarse sin un dinero que, por derecho, uno cree que le toca. Pero hay que informarse en fuentes confiables para no alimentar falsas esperanzas ni caer en ojo cuando luego no nos llega ese pago retroactivo o ese doble depósito que anduvieron prometiendo en algún rincón de Internet. La vía más segura es consultar la información directamente con la Secretaría de Bienestar, con la página oficial, con el Facebook oficial de la Secretaría Ariadna Montiel o con comunicados que lanza la Oficina de la Presidencia. Solo cuando veas un anuncio verdadero y documentado, puedes estar seguro de que el depósito llegará. De lo contrario, no hay que creer en cualquier video que te pongan un supuesto calendario mágico. Volviendo a la parte de será febrero o será marzo cuando depositen doble si es que hay veda electoral. Lo más normal en estos procesos es que, si en enero ya cayó el depósito de enero-febrero, el siguiente depósito sería, en condiciones normales, en marzo, que incluye marzo-abril. Si llega a existir esa veda electoral que se aplica a toda la República, la Secretaría de Bienestar podría adelantar también el bimestre de mayo-junio para entregarlo en marzo. Eso originaría un pago doble en marzo, pero no se adelantarían dos bimestres, sino solo uno. Así es como sucede normalmente. Además, te recomiendo que, si alguien tiene la curiosidad de saber si su estado se verá obligado a adelantar los pagos, revise si efectivamente habrá una elección que afecte a toda la entidad o si es una elección local muy particular. Por ejemplo, si en tu estado habrá elecciones para ayuntamientos o cargos específicos, pero no hay veda a nivel federal, puede que no se realice un pago doble en todo el país, sino que únicamente en ciertos casos particulares se aplican medidas distintas. El problema es que la mayoría ve un rumor y cree que aplica para los 32 estados. Luego llegan los reclamos.
¿Por qué no me depositaron doble si en el video dijeron que sí? Y resulta pues que no había veda general. Por eso, hay que andarse con cautela y esperar la comunicación oficial. Por otra parte, recuerden que, si alguno de ustedes va a cumplir 65 años en febrero del 2025, estén muy pendientes de la siguiente convocatoria. Generalmente, la dependencia federal emite una invitación para que las personas que cumplan 65 en ciertos meses acudan a las mesas de registro, de acuerdo con la inicial del apellido. Llevan sus documentos, se les avisa en qué fecha se les va a entregar la tarjeta y, después, se supone que en un lapso de 15 a 20 días se refleja el depósito de su primer bimestre, que para este año es de 6,200 pesos. Lo comento porque luego escucho a muchos decir, me registré en noviembre y no me ha caído nada. ¿Por qué? Pues puede ser que te toque tu tarjeta hasta cierto mes y que después debas esperar unas semanas más para el primer depósito. Hay que diferenciar la fecha de registro de la fecha real en que empiezas a ver el dinero en tu tarjeta. A quienes preguntan, entonces, definitivamente no hay posibilidad de cobrar bimestres atrasados si me dieron mi tarjeta tarde. En la gran mayoría de los casos, la respuesta es no, a menos que haya existido un problema administrativo muy particular donde te autorizaron formalmente desde antes y, por un error ajeno a ti, no recibiste tu tarjeta. Pero eso es rarísimo. Lo normal es que el pago arranque cuando quedas debidamente validado en la plataforma y te genera la orden de pago correspondiente. Ahora, hablemos de la confusión que se presentó a finales del 2024 y principios del 2025, cuando algunos canales o páginas de redes sociales anunciaron que, en enero del 2025, se depositarían 7,000 pesos o 7,500 pesos. Muchísimas personas se emocionaron y se quedaron esperando esos montos. Y la verdad es que en enero recibimos 6,200 pesos, nada más. Esto demuestra que es muy común que circulen rumores o noticias falsas sobre incrementos que todavía no están autorizados. Cuando la pensión federal aumenta, se anuncia con tiempo. Así que, para la gente que se quedó con la idea de que iban a ser 7,000 pesos en enero, la explicación es simple. Alguien tomó un video viejo o hizo una especulación sin fundamento. Cuando llegaron las fechas de pago, no se cumplieron esas cifras, y nadie se hizo responsable de haber publicado ese chisme. Lo mismo, tristemente, pasa con el tema del aguinaldo. Cada fin de año, hay quienes dicen que darán aguinaldo a todas las personas mayores, algo así como un pago extra. Sin embargo, la realidad es que el programa federal no contempla un aguinaldo, sino el pago bimestral fijo, y en algunos años electorales, un adelanto, pero no un aguinaldo. Por ahí salió también la versión de que si bono navideño, regalo navideño y pago de Reyes. Todo es puro invento que ilusiona a la gente y luego causa coraje o engaño. Por eso, es vital revisar los comunicados formales del gobierno. Ahora bien, con todo lo que le explicó, posiblemente surgirán comentarios como, yo me quedé esperando pago doble en febrero, y nada. Es que, si no hubo un anuncio oficial, no deberías esperarlo. O alguien más dirá, ¿por qué en mi estado no dan la pensión de 60 a 64 a hombres, si en Tabasco y en la Ciudad de México sí? Bueno, porque en tu estado el gobernador o la gobernadora no ha lanzado ese programa local. Sencillito. Igual, la doctora que encabeza el gobierno federal no es la responsable de que en tu estado no haya un programa similar. Cada entidad tiene su política interna, y si los mandatarios estatales deciden usar los recursos para otra cosa, pues a reclamarles a ellos. En estas pláticas, me gusta recalcar que es muy valioso que la gente participe, que comparta esta información, porque es la manera de que más personas se informen y no caigan en noticias falsas. Si tienes un grupo de WhatsApp con la familia, la vecindad o un colectivo de amistades, pásales el dato, lo mismo si usas Facebook. A veces, con un clic, puedes ayudar a alguien a evitar un viaje inútil o una fila enorme en la Secretaría de Bienestar. Igual y comparten en Telegram o donde quieran. Lo esencial es que no se crean de inmediato los titulares escandalosos que prometen la luna y las estrellas sin citar fuentes oficiales. A mí me emociona saber que cada vez más personas mayores ejercen su derecho a la pensión. Son apoyos que, aunque no resuelven todo, sirven de gran ayuda. Y entiendo perfecto que cualquiera quisiera recibir pagos atrasados, pagos adelantados, bonos y todo lo demás. Pero hay que ceñirse a las reglas reales. Así que, si tú escuchaste que a tu comadre le dieron un retroactivo, lo primero es preguntarle, ¿en qué fecha exacta te registraste y cuándo te validaron? Tal vez ella sí tuvo un registro formal desde julio, pero por situaciones del sistema le llegó su tarjeta en diciembre, y efectivamente, le pagaron algún periodo retroactivo de más. Pero esas son excepciones, no la regla. Y la gente que jura que a todos les corresponden 18,000 pesos de golpe, pues la neta es que está bastante equivocada. Por otro lado, muchas personas me preguntan si una vez que se autorice un pago doble por la veda electoral, se hará para todas las pensiones, la de personas mayores y la de discapacidad. Normalmente, sí. Cuando el gobierno decide adelantar pagos, lo hace para los diversos programas que maneja la Secretaría de Bienestar, incluidas las becas de ciertos niveles escolares, para que no se esté dispersando información ni dinero a medio proceso electoral.
Pero todo dependerá de la magnitud y alcance de las elecciones de turno. No es un hecho que se aplique en todos los estados por igual. Esto lo subrayo para que no haya malas interpretaciones. Algo que a mí me motiva es que, cada año, se va aumentando el monto de la pensión, y ojalá llegue el día en que quienes cumplan 65 años puedan inscribirse y recibir su tarjeta en un lapso mucho más breve, sin tantas demoras. El programa federal ha avanzado mucho, pero aún tiene trabas burocráticas y saturaciones que provocan que a algunos les entreguen la tarjeta varios meses después de su registro. En lo personal, creo que mientras más información verídica tengamos, menos espacio habrá para rumores. Y claro, si te quedó cualquier duda, te invitamos a seguir preguntando de manera directa en los canales oficiales. No te preguntas con la duda. Eso sí, te suplico que si te encuentras con videos donde juran que ya salió un calendario para el pago doble en febrero del 2025, revisa muy bien si ese anuncio es reciente o si es un recicle de años anteriores. Si no lo ves en la cuenta oficial de la Secretaría de Bienestar o de la funcionaria responsable, aguas, seguro es falso. Evita emocionarte antes de tiempo, porque luego uno se amarga cuando no pasa nada en la fecha prometida. Si de veras se autoriza un pago doble, lo anunciarán con bombo y platillo, y más de uno lo va a replicar por todos lados, citando la fuente oficial. Hablemos un poquito de la diferencia entre un adelanto y un pago que realmente sea doble. Cuando te depositan 2 bimestres juntos, uno es el que correspondía puntualmente a ese periodo, y el otro se adelanta para cubrir la época de la veda electoral. Así, si el pago regular es en marzo y te depositan marzo, abril y mayo-junio juntitos, uno de esos 2 bimestres te tocaba de todos modos, y el otro es el que te dan anticipado. No es que te estén regalando más dinero, simplemente lo estás recibiendo antes, y luego, cuando llegue el mes en que normalmente caería, pues ya no te vuelves a depositar. Esto lo señalo porque a veces la gente se emociona pensando que es un dobleteado extra, en realidad, solo te están cambiando el orden de pago. Así que, resumiendo todo el merengue de información que hemos soltado, las personas que se registraron en agosto del 2024 y recibieron su tarjeta en enero del 2025 normalmente no recibirán 18,000 pesos de retroactivo, sino que arrancarán con el bimestre de enero-febrero 2025. 6,200 pesos. Aquellos que escucharon que habría un pago doble en febrero del 2025, pues no lo den por hecho hasta no ver un calendario oficial. Muy probablemente, si sucede un adelanto, pasará en marzo, por la lógica de la veda electoral, y se adelantaría únicamente el bimestre mayo-junio, mientras que el bimestre marzo-abril se paga porque es el que corresponde. Finalmente, la gente que vive en la Ciudad de México o Tabasco y que tiene entre 60 y 64 años podría acceder a programas estatales o locales de pensión, ya sea para mujeres, en la capital del país, o para hombres, en ambas entidades, pero eso no aplica por ahora en los demás estados, salvo que tu gobierno local apruebe algo parecido. A lo largo de esta amplia explicación, he querido echarles más crema a los tacos, como decimos coloquialmente, para llegar a cada rincón de estas dudas y dejarlo cristalino. Aunque suene repetitivo, es preferible recalcarlo muchas veces antes de dejar cabos sueltos. No se trata de aburrirlos, sino de que salgamos todos con la claridad suficiente para evitar corajes y confusiones. Sé que a muchos no les hace gracia que uno sea insistente con las palabras consulta redes oficiales, revisa la página de la Secretaría de Bienestar, checa el perfil de la Secretaría de Bienestar, pero es que en serio es la mejor forma de no tragar ansias ni creer en fábulas. Cuando llegamos a ver un comunicado oficial, se aclara todo. Y si no publica nada es porque no se ha concretado. Es como cuando se dice, hasta no ver, no creer. Pues sí, hasta no ver la publicación oficial en las plataformas confiables, no demos por hecho ni retroactivos de 18,000 pesos, ni depósitos dobles en febrero, ni 7,000 u 8,000 pesos en un bimestre. Evitémonos malos ratos. Por eso, con todo respeto, cada vez que ustedes escuchen me deben los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre solo porque me registré en agosto, piénsenlo bien. Hace falta que la dependencia reconozca y procese oficialmente su incorporación desde esa fecha. Y no siempre pasa. A veces, aunque uno se registra, el papeleo se concreta hasta más tarde. Además, cada mes hay decenas de millas de personas que cumplen 65 años, y el sistema tiene que ir validando poco a poco. Esto puede retrasar la entrega de tarjetas y empatar los pagos con el bimestre que esté corriendo en ese momento.
Presidenta, con su permiso, buenos días a todas y a todos. Iniciamos con el quienes quieren los precios este lunes. Adelante. Continuamos poniendo lonas con taches visibles en estaciones de servicio que se vuelan la barda con los precios. En esta ocasión colocamos una en Monterrey, Nuevo León, marca Pemex, una móvil en Morelia, Michoacán, esta G500 de Huimanguillo, Tabasco, y dos en Hermosillo, Sonora, en la colonia Urbi Villas del Rey y colonia Las Lomas. Muy importante, lo vamos a seguir señalando, tanto aquí en las mañaneras del pueblo como en los establecimientos, en las gasolinerías. ¿Cuáles son los gasolineros que se vuelan la barda con los precios? Porque no hay razón ni motivo para que vendan la gasolina tan cara. Vamos a, por instrucción de la presidenta, vamos a tener una reunión con los gasolineros en esta misma semana, precisamente para hablar sobre este tema. Y solicitarle a todas y a todos que quienes identifiquen estas gasolineras le tomen una fotografía, nos la manden, la suban a las redes sociales y nos arroben a la página de Profeco, que vamos a ir a visitarlas personalmente. Adelante. Y aquí tenemos los ejemplos de que las gasolinas están por debajo de los 24 pesos en cada una de las regiones. La más barata que encontramos en Villahermosa, Tabasco, 22 pesos con 90 centavos. Y aquí están los indicadores de ganancia que reportan las propias estaciones de servicio que tienen por cada litro de gasolina. 65 centavos, 66, 70, 78, 1.56, 1.21. Entonces, a todas estas gasolineras, porque sí hay gasolinerías que están por debajo de los 24 pesos en todas las regiones, les vamos a dar una palomita. Contrario, las gasolinas más caras que encontramos, miren nada más los indicadores de ganancia que manejan. 4 pesos con 81 centavos por cada litro de gasolina, 3.61, 3 pesos con 8 centavos, y la más cara que encontramos fue Petro 7 en San Pedro Garza en 26 pesos con 49 centavos, y a todas esas gasolineras les vamos a dar un tache. Seguimos con el precio del diésel, el más barato, en la estación BP en Atizapán de Zaragoza, 24 pesos con 99 centavos litro, palomita. Y seguimos con el diésel más caro que encontramos en nuestro monitoreo, en esta La Gas en Cancún, Quintana Roo, 27 pesos con 83 centavos, tache. Seguimos monitoreando la canasta básica, la más barata durante la semana anterior, Chedraui Campeche, 725 pesos con 80 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Co. de la Ballena, en La Paz, Baja California Sur, 1,021 pesos con 90 centavos, tache. Hay casi 300 pesos de diferencia por la misma canasta básica entre un establecimiento y el otro. Adelante. 3 ciudades, Tijuana, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, la más barata en Tijuana, Baja California, Soriana Super Libertad, 812 pesos con 90 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart, Tijuana Hipódromo, 884 con 80, también palomita porque está por debajo de los 910 pesos. Tampico, Tamaulipas, Bodega Aurrera Tampico, 758 pesos con 40 centavos, palomita. Y Chedraui Andonegui, 933 pesos con 20 centavos, tache. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chedraui Tuxtla Cristal, 789 pesos con 90 centavos, palomita. Y Walmart Boulevard Belisario, 967 con 30, tache. Seguimos con el precio de la tortilla promedio, continúa en 23 pesos con 31 centavos. Incrementamos un poco la muestra de tortillerías que estamos monitoreando y encontramos aquí las más baratas entre 17 y 18 pesos, Veracruz, Puebla, Zacatecas. Aquí las direcciones, la mayoría están en las colonias, en los centros de estas ciudades, entre 17 y 18 pesos, palomita. Y también encontramos tortillerías que venden el kilo de tortilla en 30 pesos, que tampoco tiene razón de ser, en Monterrey, Playa del Carmen y Tijuana. Aquí las direcciones, y por ello le vamos a dar un tache. Continuamos, hemos estado dándoles la información de los productos que integran la canasta básica y cuánto cuestan, y aquí no es por establecimiento, aquí es por marca. Y tenemos estas, ahora monitoreamos el precio de la sardina, misma presentación, 425 gramos en lata con tomate.
Es exactamente el mismo producto y encontramos los más baratos entre 15, 55 y 18 pesos con 71 centavos, las marcas Chedraui, Valley Foods y California Bay. Les vamos a dar una palomita. Y por el mismo producto, estas otras marcas las venden entre 41, 50 y 43 pesos con 40 centavos. Es muy importante que cuando ustedes, toda la gente vaya a los supermercados a hacer su despensa, comparen los precios para tomar mejores decisiones. A estas marcas les vamos a dar un tache. Continuamos, ya casi terminamos. Por ley, todo expendio que venda a granel, litros, metros, kilogramos, por ley tienen que hacer una calibración de sus instrumentos 2 veces al año. Estamos haciendo este nuevo sistema en la Profeco para que todos lo puedan hacer con nuestra institución, esta calibración. Hay otros proveedores también de estos servicios. Aquí está la página de internet calibración.profeco.gov.mx. Ahí se meten, hacen su solicitud y les programamos una visita a sus establecimientos para hacer su calibración. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, si identificas la lona con el tache en las gasolineras, no cargues ahí porque se vuelan la barda con los precios. 2, compara el costo de la canasta básica, pues la diferencia entre la más barata y la más cara es de casi 300 pesos. Si quieres ahorrar, debes comparar. 3, el promedio nacional del kilo de tortilla se sigue manteniendo en 23 pesos, elige donde te vendan más barato. 4, la sardina es un producto de la canasta básica, revisa bien la marca y el precio, pues podrías ahorrarte más de la mitad de tu dinero. 5, proveedor, para ofrecer kilos de a kilo, litros de a litro y metros de a metro, calibra directamente con Profeco. Aquí en nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Muchas gracias, presidenta, muy buenos días. Ahora sí, Infonavit. Aquí voy a. Si quiere. Con permiso, presidente. Pues muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Lo que le corresponde al Infonavit dentro de el Programa Nacional de Viviendas, 1 millón de viviendas, es la construcción de 500,000, para lo cual la presidenta nos instruyó la constitución de una empresa. Se requería para esta constitución de la empresa un cambio constitucional y cambio a la ley del Infonavit. El cambio constitucional ya se dio, la ley del Infonavit ya pasó por la Cámara de Senadores, ahora está en la Cámara de Diputados. Esperamos que en los próximos días ya quede resuelto el tema de la reforma del Infonavit para empezar ya con la construcción. Sin embargo, hemos empezado con algunas acciones para que una vez que esté aprobada la ley del Infonavit, iniciemos de inmediato. Así es de que, si me ayudan con la siguiente, decirles que en términos de reforma territorial, de reserva territorial, hoy el Infonavit ya tiene reserva en 30 estados. Tenemos 143 predios que suman poco más de 500 hectáreas, donde potencialmente podemos construir ya más de 86,000 viviendas, más o menos, un poquito más de la meta que tenemos para este año. Esto no significa que ya estamos tranquilos. Este año, aparte de construir estas viviendas, tenemos que procurar el suelo del próximo año. Entonces, pero por lo pronto, en términos de suelo que se requiere para este año, diríamos que estamos ya un poquito tranquilos en ese sentido. La que sigue, por favor. También hicimos un convenio con el Instituto Tecnológico Nacional de México y en el primer trimestre de este año vamos a tener ya 114 proyectos arquitectónicos que se nos van a entregar, algunos en enero, otros en febrero y otros en marzo, en estos estados que aparecen en la lista. Quiero recordarles que hemos estado hablando
del congelamiento de créditos. Les quiero hacer muy brevemente un recuento. El Infonavit tiene 6.2 millones de créditos otorgados en su cartera, de los cuales 4 millones tienen la característica de que aunque el derechohabiente pague sus intereses y su aportación de capital, estos créditos suben, son 4 millones, casi 2 de cada 3 créditos otorgados por el Infonavit. Hablamos con la presidenta de inmediato nos instruyó que se resolviera el problema y se congelaron ya 2 millones de créditos. ¿Qué significa congelar? Que ya no van a seguir subiendo como venían haciéndolo. Y no solamente eso, la vez pasada les informamos que adicionalmente al congelamiento de estos 2 millones de créditos íbamos a dar beneficios en el sentido de bajas de tasas de interés, bajas de mensualidad y bajas en los saldos. La vez pasada les informamos que ya llevábamos 516,000, tenemos un paquete de 60,000 adicionales que en los próximos días los vamos a meter también a estos beneficios, con lo cual llegaríamos casi a los 590,000 créditos que no solo se congelaron, sino que ya recibieron beneficio de quita de interés, disminución de mensualidad y quita de saldos, de manera muy importante. Bueno, el hecho de que estos créditos, que ya tienen muchos años, que se empezaron a dar y que se suspendieron en la administración del presidente López Obrador, con esta característica que los convertía en impagables, trajo como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida. Y al caer en cartera vencida, dentro del Infonavit, quienes venían tomando las decisiones, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la propia administración del Infonavit, en lugar de buscar la solución a esa cartera vencida, que evidentemente era derivada de un cobro excesivo o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes. La que sigue, por favor. Esto nos lleva, perdón, caray. ¿Habrá otra presentación? A ver si el equipo de tenemos, perdóname, si tenemos otra presentación. A ver si el equipo de Octavio nos manda la otra presentación. Una disculpa, pensé que estaban. Eso lleva a que en el Infonavit se tome una decisión de judicializar, de demandar a quienes no podían pagar por este cobro excesivo que convertía los créditos en impagables. Entonces, la estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos. Esto se empezó a combatir o inició en la administración del presidente López Obrador. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poquito lo que decíamos, eran consecuencia de que eran impagables los créditos, subían las viviendas que también ya se habían deshabitado, que estaban abandonadas, vandalizadas o invadidas, porque no solamente era el tema del cobro excesivo, sino que las viviendas se construían muy distantes de las ciudades, no eran adecuadas para la gente, y eso ocasionó esta cartera vencida. Y bueno, en 2012
se implementó una estrategia de juicios masivos, los que les decía yo, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades, porque no se notificaba a los acreditados. Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago. Como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, pues incluyeron gente que no tenía problemas. Y por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, aunque nunca recibía la notificación. La que sigue, por favor. Bueno, les decía que en la administración del presidente López Obrador, el presidente le pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias. Entonces, en 2020, el Infonavit, de la administración pasada, presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, contra funcionarios del Poder Judicial y local y contra notarios, porque se afectaron 62,000 acreditados de todo el país. Esto es muy importante que se entienda, porque en Nayarit 17,700 derechohabientes no eran de Nayarit, eran de Chihuahua, tenían su vivienda en Chihuahua. 16,500 tenían su vivienda en Tamaulipas, 6,200 en Nuevo León, 20,000 en el resto del país y solo 737 eran de Nayarit. Entonces, llama la atención que si bien 1,972 derechohabientes tenían su vivienda en Nayarit, solo 737 eran de Nayarit, todos los demás eran del resto del país. Y esto con la finalidad de que el derechohabiente no supiera que lo estaban demandando y no pudiera ser notificado. Esto trajo como consecuencia la denuncia penal, porque era un delito, era un procedimiento irregular. Y en aquel entonces fueron acusados un notario, un magistrado, 5 jueces y otros 5 funcionarios. Hoy día, 2 jueces, 3 funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro de que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit. Entonces iniciamos una revisión a nivel nacional y miren ustedes lo que encontramos. La que sigue, por favor. Aquí está todo el país, todos los estados del país. Voy a tratar de explicarme. Los que están con rojo son los más exagerados, fue donde se cometió de manera mayor los delitos. Pero miren, en el Estado de México, en total se llevaron a cabo 54,700 juicios. Del Estado de México solo eran 79, 54,700 eran de otros estados. Es exactamente lo que pasó en Nayarit. En Tamaulipas, de 42,000, solo 3,500 eran de Tamaulipas y 39,000 casi eran de otros estados. Chihuahua, de 31,000, 30,000 eran de otros estados. Nuevo León, de 26,000, 22,000. Aquí en el caso de Veracruz, que son los más exagerados, de 14,500, 14,200 eran de otros estados. En Yucatán, de 6,357, 6,265 eran de otros estados. Guerrero, de 4,690, 4,630 era de otro estado. Aguascalientes. Entonces, todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara
de que estaba siendo demandado. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, este es un dato importante. En 6 estados se concentran el 86% de las demandas de todo el país, de otros estados. Si le sumamos a esto las demandas masivas de sus propios estados, en 6 estados está el 92% del total nacional de estos juicios masivos. Entonces, ¿cuáles son los estados? Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos. Entonces, miren, en Coahuila, de 167,000 juicios, 157 son de otro estado. En Jalisco, de 76,000, 59, y así sucesivamente. Queda muy claro el procedimiento. La que sigue, por favor. Entonces, de 373,000 derechohabientes que fueron afectados en estos juicios masivos, el 80%, 302,000 de 373, fueron demandados en otros estados. Solo 71,000 fueron demandados en su propia entidad, y en todos los casos las siguientes irregularidades: no fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley. Se vulneró el debido proceso, ya que esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados. Y al no tener conocimiento del juicio, pues el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía, el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme, si me regresan, porque esto es importante. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción. Esto ocurrió y como si no hubiese ocurrido. Ahí está el problema. Pero ahora sí que, como dice el dicho, no pasaba nada. La que sigue. Como resumen, de 373,000 derechohabientes afectados por estos juicios, 249,000 perdieron su propiedad, perdieron su vivienda. 207,000 que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares. Entonces estos despachos ganaron, pero como es irregular el juicio, pues el Infonavit no puede escriturar. Y estas 207,000 viviendas son de nadie, ni son del derechohabiente original, ni el Infonavit las puede recuperar. Y 42,000 viviendas fueron vendidas por el Infonavit en subastas. Aquí hay un dato que es a resaltar, porque más de 22,000 acreditados que fueron afectados por estos juicios, curiosamente están al corriente de sus pagos. No hay ninguna razón para que los hubiesen metido en esto. La que sigue, por favor. ¿Cuánto se les pagó a estos despachos por lo que hicieron? Hicieron un trabajo mal hecho, corrupción, irregularidades, pero sin embargo se les pagó dentro del Infonavit a lo largo de los años, de 10 años, 8 años, el equivalente a pesos ya indexados al día de hoy de 29,000 millones de pesos. Y nada más para tener una idea de lo que significan 29,000 millones de pesos, pues la pensión para el bienestar para personas con discapacidad permanente, ese programa vale menos, 28,000 millones. El presupuesto de Tlaxcala son 28,000 millones, menos que lo que se le pagó a estos despachos corruptos. El presupuesto de Colima, 23,000. Beca Universidad de Educación
para la educación básica Rita Cetina, 22,000 millones. El presupuesto del Infonavit en un año, 17,000 millones. Se le pagó a estos señores más de lo que el Infonavit eroga en un año. El programa de entrega de fertilizantes vale 17,500 millones. Pensión para mujeres del bienestar, 14,700. Esto es para comparar, para dimensionar más que para comparar el monto de dinero que se llevaron estos despachos de delincuentes. La que sigue, por favor. Estas son las empresas, estos son los despachos. Esta es la que más dinero recibió, este despacho. Y esta de aquí, que recibió una cantidad muy importante y la tenemos marcada con rojo por lo siguiente. Bueno, pero permítanme decirles algo también. Estas cantidades son la cantidad que se les pagó. A más de 2,000 millones, más de 1,900, 786. Pero al día de hoy, la mayor parte de estos despachos siguen teniendo contratos vigentes. Bueno, ya los vamos a recortar, pero tenían contratos vigentes. La que sigue, por favor. Les hablaba de ese despacho que se llamaba Axer, que estaba con una flechita. Bueno, hubo gestiones del dirigente sindical del Infonavit, esta persona, para que se le pagaran 103 millones de pesos a este grupo que formó parte de los juicios masivos irregulares por pago de demandas a trabajadores que presentaban alguna demora. Es decir, un dirigente de trabajadores, un dirigente sindical, haciendo gestión para que le pagaran a un despacho que desalojaba de manera corrupta, irregular, a trabajadores. Aquí tenemos algunos correos que los hemos testado por razones que tienen que ver con una posible demanda. Pero bueno, aquí está el nombre de la persona, dirigido a un funcionario del Infonavit y con copia para el hijo de ese funcionario, que no sabemos si forma parte del despacho de abogados, pero por alguna razón le marcó copia. Y bueno, ¿tendrás alguna información sobre el pago a este despacho? Grupo Axer, cobranza especial, o sea, insistiendo. Luego alguna otra, igual, otro correo, ¿tendrás alguna noticia? Abrazo, enviado desde mi iPhone, con copia también para el hijo. Y bueno, esto ya fue a mano. Está mejor porque ya se entiende más. Fulanito, te agradecería si pudieras ayudarme para que le puedan agilizar el pago a la compañía Grupo Axer, cobranza especializada, número de proveedor fulano, pago pendiente, 62 más 41, son los 103, y muchas gracias, y la firma, ¿no?, que también está atestada. Pero para que vean ustedes viendo cómo hay la colusión. La que sigue, por favor. Ese grupo Axer que nos estamos refiriendo tiene una oficina en el puerto de Veracruz y hay una derechohabiente pues, que estaba demandada y que quería ver cómo resolvía su problema con este despacho, porque ya el expediente estaba con ellos. Llegó y tomó una foto, porque resulta que la oficina del grupo Axer en Veracruz pues, está en venta. Entonces la señora pues, le movió la manija de la puerta y la puerta estaba abierta y pudo entrar. Y si podemos poner este video, que es donde la señora entra y toma un video de lo que adentro. Vine al grupo Axer a revisar mi Infonavit para poder liquidar si se puede, pero encuentro que todo está abandonado, ya no sé a dónde dirigirme. Les estoy
grabando para que Infonavit me pueda decir qué puedo hacer o a dónde me dirijo, porque ya no son localizables. Ya no hay nadie, está todo abandonado, todo tirado. Cajones y gavetas abiertas, no hay despacho. Todos expedientes. Esto es grave porque pues, la oficina se está vendiendo, está abandonada, los expedientes están en el suelo, están arrumbados, no tenemos constancia de cuántos expedientes se les entregaron a estos despachos, no tenemos constancia de que nos los hayan devuelto y bueno, al ver esto así, pues evidentemente genera preocupación, ¿no? La que sigue, por favor. Y cierro con esta parte que es importante. El presidente López Obrador instruyó al Infonavit que se detuvieran los juicios masivos, pero 9 despachos simularon juicios individuales, que esos no estaban prohibidos, pero siguieron con la estrategia de los juicios masivos en la Ciudad de México, aquí, afectando aproximadamente o pretendiendo afectar aproximadamente a 63,000 derechohabientes. Pero fíjense qué interesante y qué preocupante y qué grave, porque todos estos 63,000 juicios fueron tramitados en el juzgado 60 civil de la Ciudad de México en un promedio de más de 4,000 por mes. Fíjense en este dato. Hay 75 juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y estos admitieron a trámite en 2022 12,600, los 75, a razón de 14 por mes. Estos fueron uno solo a razón de 4,000 al mes. Pero viene otro dato interesante también, la que sigue. De los 63,000 acreditados demandados en el juzgado 60 de la Ciudad de México, solo el 4% son de la Ciudad de México. Por ejemplo, de Puebla hay 6,500, del Estado de México 6,300, de Tamaulipas casi 6,000, de Sonora 3,800 y de otros estados 37,000. Pero de la Ciudad de México solo el 4%, el 96% de otros estados. Y con una rapidez increíble, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los números que les presentaba de los otros 75. En esta administración, en noviembre del 2024, alcanzamos a detener este proceso, evitando afectarse a más de 63,000 familias, lo que no quita la intención y toda la documentación que tenemos con relación a lo que pretendían hacer estos despachos. La que sigue, por favor. Estos son los despachos que llevaron a juicios en el juzgado 60. Aquí están los nombres. Y resalta Desnor. ¿Y por qué resalta? Porque este despacho de abogados tiene un representante legal que actualmente es comisionado de vigilancia del Infonavit, propuesto por la Coparmex, que andan ahorita un poquito molestos, porque va a haber el cambio de ley del Infonavit, porque quieren cuidar el dinero. Bueno, pues le informo a los de la Coparmex que el representante legal de este despacho que estaba haciendo este acto de corrupción
lo propusieron ellos y es miembro fundador, aparte de que es comisionado de vigilancia del Infonavit, propuesto por la Coparmex, es miembro fundador de una constructora que se llama Automatic Development, que tiene proyectos autorizados por el Consejo de Administración del Infonavit para construir vivienda para el Infonavit. Pareciera conflicto de interés. La que sigue, por favor. Bueno, le informamos a la presidenta y parece que no le gustó a la presidenta y nos instruyó dos cosas. En primer lugar, hay que resarcirle el daño a los derechohabientes, lo que va a generar un costo para el Infonavit. No van a ser nada más los 29,000 millones, sino que tenemos que resarcir este daño con un costo que hay que estimar todavía. Y en segundo lugar nos instruyó continuar con las denuncias penales a quienes resulten responsables de los despachos, notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales. Y yo creo que con esto terminamos, ¿o tenemos alguna otra? Presidenta, ¿es cuánto? A lo mejor algunos dirán, ay, pero qué rollote se avienta. Pues sí, compadres, comadres, sé que es mucha información, pero prefiero que sobre y no que falte. ¿Qué tal que luego alguien dice, ¿por qué no avisaste? Yo me confundí por culpa de un video. Pues aquí estamos echándonos toda la explicación para que no haya perdido. Les sugiero que se quedan hasta el final de esta charla y si algo no les quedó claro, se regresan unos minutos o comentan con la vecina, con la familia. Entre todos nos podemos echar la mano. La finalidad es difundir la verdad con un tono alegre, cercano, sin tanta palabra dominguera, pero con sustento. Invito también a la gente a que cuando escuche algo que suene demasiado bueno para ser verdad, amigo un poquito. Es válido emocionarse, claro que sí, pero hay que corroborar la información. ¿Van a dar 20,000 pesos de golpe? ¿Van a depositar 3 bimestres de jalón? ¿Van a repartir aguinaldos? Si no lo viste anunciado por la misma Secretaría de Bienestar, o en la conferencia oficial, o en el perfil de la titular, lo más probable es que sea puro choro. Sé que hay canales que se la viven haciendo clickbait, usando titulares muy llamativos para ganar vistas, y no falta quien llegue a creerlo. Te recomiendo que, si te topas con esos contenidos, los tomes con cautela y verifiques. Así no te dejes con un palmo de narices después. Por todo lo que he contado, agradezco muchísimo la confianza que me dan para platicarles de estos temas. Este ratito lo hemos aprovechado para aclararles qué onda con el registro de agosto que se resolvió hasta enero, para que no se hagan ilusiones de 18,000 pesos en retroactivos, y qué onda con el pago doble en febrero o marzo, para que sepan que hasta que las autoridades confirman, no podemos darlo por seguro. Igualmente, aclaramos la diferencia entre el programa federal de 65 y más y las pensiones locales para 60 a 64 años en la Ciudad de México y Tabasco, tanto para hombres como para mujeres. Con ello, cubrimos los frentes que más generan confusión. Si todavía tienen dudas, lo más recomendable es llamar a la línea de bienestar 800-639-4264, meterse a la página oficial y revisar con calma qué dice su apartado de convocatorias. Pero por favor, no se vayan con la finta de calendarios piratas o antiguos que están rondando. Y si conocen a alguien que está súper clavado con la idea de que ya casi llega el doble en febrero, oriéntenlo. Díganle, mira, compita, mejor checa las redes oficiales a ver si de verdad el gobierno lo dijo. Y si no lo encuentras por ningún lado, lo más probable es que sea puro cuento. De todo corazón, deseo que a quien le toque la pensión, la aproveche lo mejor posible para su salud, su alimentación, sus necesidades. Que nadie se queda sin este derecho y que nadie sea víctima de engaños. Y si en marzo llega a haber un doble depósito, pues que mejor, pero sabiendo que solo uno de esos bimestres se está adelantando y el otro corresponde a la fecha en curso. Espero haber cubierto a los interrogantes. Me encanta transmitir buenas vibraciones y claridad. Y, como decimos en México, ahí se las dejo al costo para que decidan informarse con fuentes oficiales antes de hacer corajes. Me despido con un gran abrazo, dándote las gracias por su tiempo, su atención y su confianza. Ojalá compartan esta explicación con la familia, con los amigos y con quien ande confundido para que todos estemos en la misma sintonía y no dejemos que nos agarren en curva. Recuerden que aquí lo que queremos es respetar a quienes merecen y necesitan estos apoyos, sin generar falsas expectativas. Siéntanse con toda la libertad de platicarle al vecino, a la comadre, al compadre, a quien sea que ande con dudas. Invítenlo a comprobar la información oficial o a escuchar una explicación que no sea jalada de los cabellos. De nuevo, no olviden que lo más confiable es esperar a que la Secretaría de Bienestar publique la información,
ya sea en su página web o en Facebook, o que lo informe la presidenta o la persona responsable del programa. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta larga charla. Prefiero dar muchos detalles antes de quedarme corto. Un abrazo con mucho cariño para todas y todos, y gracias por estar al pendiente de estos temas tan importantes. Este país lo hacemos todos, y es fundamental que la gente mayor reciba sus apoyos con puntualidad y sin enredos. Cuídense, sigan con ese ánimo, y hasta la próxima. Ánimo, raza, échenle ganas. La información es poder, y entre más claras tengamos las cosas, menos tropezones nos atreveremos. Les mando mis mejores deseos y ya saben, aquí estamos para lo que se ofrecerá. Nos vemos pronto.